Hola, muy buenos días a todas y todos los que se están conectando a una nueva transmisión de Banco Estado Emprende y Crece Mujer. Queremos darle la más cordial bienvenida, que nos vayan indicando desde qué parte se están conectando. Aprovechamos ahí de saludar a Diego Gallardo, buenos días. Jennifer, muy buenos días. Y para ir comenzando, aprovechamos de comentarle, como ustedes bien vieron, había una página inicial donde estamos difundiendo que tenemos una nueva versión de nuestro premio Emprende. Ya esta es una versión número 21. Es un reconocimiento a las distintas MIPIMES, aquellas que con su ingenio, creatividad hacen crecer a nuestro país. Hay distintas categorías nacionales, regionales, startups, STEM, impacto verde. Así que tienen hasta el 31 de agosto para poder inscribirse y poder ingresar su solicitud. Así que aprovechamos de seguir saludando a Garat, Jennifer, muy buenos días. Así que ahí nos aprovechan de ir indicando desde qué parte de Chile nos están acompañando. A la vez también pueden ir dejando sus redes sociales, dejar de qué tipo es su emprendimiento para que entre todos podamos ir haciendo comunidad y podamos así potenciarnos aún más. Eh, bueno, ahora para comenzar, le doy la bienvenida también aquí a mi amigo ya Ignacio Bando. Él es de nuestra alianza colaborativa Pro Bono, con quien venimos hace bastante tiempo ya trabajando en conjunto, además del WIP, donde tratamos de levantar necesidades temáticas relevantes para sus emprendimientos, eh, con todo el equipo de expertos con quienes ellos cuentan. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Hola Claudia, muy bien, ¿y tú? Feliz. Es viernes, así que nada nos puede tener más contento que eso. Tal cual. Oye, Ignacio, cuéntanos qué es lo que vamos a abordar hoy día, qué temática es la con la que ustedes nos van a contar y a la vez contarnos también quiénes nos van a acompañar. Ah, pero antes quiero comentarle a la gente un detalle muy importante, una vez que ahí Ignacio nos cuente quiénes van a ser nuestras relatoras expertas también, es que todas las preguntas las pueden ir dejando a través del chat, nosotros las vamos a ir leyendo al final, así que no se preocupen por eso. ¿Ya? Ignacio, cuéntanos. Súper, bueno, mira, primero les voy a contar un poco muy breve qué es Pro Bono, qué es Fundación Pro Bono. Nosotros somos una organización sin fines de lucro que desde el año 2000, hace ya 25 años, venimos trabajando para promover y facilitar el acceso igualitario a la justicia en favor de personas y grupos vulnerables y organizaciones sociales. Y para poder cumplir este objetivo, trabajamos articulando el voluntariado gratuito de estudios jurídicos, gerencias legales de grandes empresas y abogados y abogadas individuales a través de tres líneas principales de acción, que son la asesoría jurídica, la educación legal y las propuestas de políticas públicas. Y es justamente en este marco que nosotros tratamos como fundación, con nuestras más de 60 oficinas, ayudar a distintas personas en distintas áreas, como familia, civil, y particularmente trabajamos, y el área en que estoy yo, con microempresarios, así que cualquier solicitud que tengan, nosotros felices como fundación de poder recibirlo. Y en este espíritu de la educación legal, vamos a tratar hoy día la tributación para empresas, para emprendimientos y negocios. Y aquí tenemos a dos expertas máximas, que son la María Jesús Hidalgo y Magdalena Casanave, que son integrantes del equipo de Derecho Tributario del Estudio Garrigues. Eh, bueno, ellas asesoran principalmente, son parte del equipo tributario y asesoran principalmente a clientes locales e internacionales en materias como reestructuración societaria, patrimoniales, fusiones y adquisiciones, financiamiento de proyectos y defensa en litigios tributarios. Acá, bueno, María Jesús es abogada de la Universidad Católica y cuenta con un LLM en Derecho Tributario, Comercio Mercantil Internacional de la Universidad de Chile. Y Magdalena también es asociada senior del estudio, es licenciada en Derecho y máster en Derecho Tributario por la Pontificia Universidad Católica. Así que van a quedar en súper buenas manos. Aprovecho a que escuchen con mucha atención y que hagan todas las preguntas que les surjan, porque tienen dos tremendas profesionales que las van a poder ayudar en todo lo que necesiten. Súper. Bienvenida María Jesús, Magdalena, ¿cómo están? Hola, muchas gracias por la presentación. Excelente. Ahí le estábamos diciendo a la gente que se ha ido sumando, aprovechamos saludar también a Punta Arena, la señora Sandra, la señora Cristina Moreno, buenos días, de Quilpué también. Así que para comenzar, ya les dimos las instrucciones a la audiencia que
nos puedan ir haciendo las preguntas a través del chat y ahí nosotros se las traspasamos a ustedes al final de la presentación. Así que ahí el público todo suyo, chiquillas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, tal como el título lo dice, tributación para emprendimiento y negocios, son varios los temas que que envuelven en los emprendimientos y los negocios. Tratamos de ajustarlo lo más posible a la presentación y esperamos que abarque en el fondo, no creo que alcancemos a todo, pero ojalá los principales temas de su interés. Aquí hay un breve índice de los temas que vamos a tratar. Primero, nociones generales de tributación, inicio de actividades, los impuestos principales que existen en Chile, los regímenes tributarios, incentivos que existen específicamente para el régimen ProPyme, obligaciones tributarias mensuales y anuales, documentos tributarios y algunos errores comunes y sanciones que existen también. En cuanto a las nociones generales, y esto es bien básico, pero era como un punto de partida, ¿qué es el RUT? El RUT es el número de identificación que el servicio le asigna a cada persona o entidad. Esto es netamente para fines tributarios y legales. Ahora, el RUT es muy relevante porque es el que nos permite hacer las declaraciones de renta, es el que nos permite emitir la boleta o factura, firmar contrato, abrir cuenta corriente y, en general, realizar cualquier trámite legal o comercial hoy en Chile. Entonces, por eso lo pusimos un poco como punto de partida. El segundo punto que nos pareció importante tocar y que creo que es una disyuntiva que puede tener todo emprendimiento como paso principal es, ¿sigo como persona natural y obtengo un giro o más bien me constituyo una sociedad y tengo personalidad jurídica? Entonces, a continuación, nosotros preparamos quizás lo voy a hacer, entiendo que igual esta presentación se las podemos compartir, lo voy a tratar de hablar para que sea un poco más dinámico. Pero la principal diferencia, a ver, si nos vamos a lo que es una persona natural con giro, es una persona que realiza actividades comerciales, profesionales o de servicio a su nombre propio. A diferencia de lo que sería, obviamente, constituir una sociedad y actuar y que tenga personalidad jurídica, en el fondo. En el caso de la persona natural con giro, es la misma persona, en el fondo, la que hace el negocio. En el caso de la persona jurídica, obviamente, están los socios y luego está la sociedad, que es la que opera, en el fondo. Esto es súper importante porque hay un tema de responsabilidad asociado, y de hecho nosotros ahí lo destacamos, porque operar como persona natural con giro, si bien tiene muchas cosas positivas que vamos a señalar a continuación, tiene, entre comillas, como el riesgo de hasta qué punto puedo limitar mi responsabilidad. Porque al final del día, cualquier problema que pase en el negocio y está mi RUT por atrás, la responsabilidad es ilimitada en el caso de que existan deudas o se generen problemas. Y por eso mucha gente también decide constituir una sociedad, porque en ese caso la responsabilidad se limita al monto del capital, obviamente dependiendo del tipo de sociedad, pero diría que esa es como una de las principales diferencias que hacen que una persona decida pasar de operar como persona natural con giro a constituir una sociedad. Obviamente que los costos son distintos. Operar como persona natural con giro no tiene grandes costos asociados, a diferencia de lo que es constituir una sociedad, que obviamente requiere contratar un abogado, inscribir, publicar en el diario oficial. Entonces, obviamente, desde ese punto es distinto. Desde el punto de la tributación, que también lo vamos a tocar más en detalle adelante, hay diferencias, porque la persona natural finalmente tributa con el impuesto regular complementario, a diferencia de la persona jurídica que tiene la opción de tributar, de acogerse ya sea al régimen ProPyme, al régimen general o incluso a la renta presunta. Desde el punto de vista de la continuidad del negocio, en el caso de la persona natural, obviamente el negocio, por decirlo así, muere con la persona, si es que la persona deja de operar o fallece, versus una empresa que puede seguir en el fondo sin sus socios, sin sus socios fundadores, en el fondo puede haber compra-venta y en el fondo aquí la personalidad jurídica trasciende. Como ejemplo, y acá súper básico, obviamente, persona natural con giro, podemos tener un diseñador gráfico independiente o un comerciante que abre una tienda, un transportista, versus una persona jurídica donde tenemos ya una sociedad por acciones, por ejemplo, que es la dueña de un emprendimiento o una sociedad de responsabilidad limitada, dueña de un restaurante, por mencionar alguna. Siguiendo con los conceptos básicos, y esto es como para que se hagan una idea, ¿qué es finalmente tener un giro o realizar actividades económicas? Entonces, y esto pensándolo de cara al servicio de impuesto interno, y cuando yo tengo ya que en el fondo ir al servicio a transparentar lo que estoy haciendo y ya solicitar el inicio de actividad.
Y esto ocurre cuando ya estoy realizando una actividad de forma habitual y con fines de lucro. O sea, es ahí cuando ya uno está de frentón haciendo una actividad comercial, o sea, cuando ofrece bienes o servicios al mercado, incluso si es de manera online, cuando ya estoy emitiendo facturas y boletas, obviamente esto, es ex post de haber iniciado actividades. Primero inicio actividades y después emito las boletas o facturas, pero en el fondo eso es cuando ya estoy realizando actividades económicas. En el fondo estoy generando ingresos respecto a IVA, tengo una organización mínima, una página web o lo que sea. Y ahí solamente, no sé, como ejemplo, una tienda online que publica sus productos y los vende ya está realizando actividad económica en forma permanente. Ya, acá llegamos a lo que es el inicio de actividades. El inicio de actividades, en la teoría el servicio dice que uno tiene 2 meses, uno tiene que informar el inicio de actividades dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que realmente uno comienza a realizar la actividad. Esto independiente de cuándo fue la constitución de la sociedad, porque en el fondo yo puedo tener una sociedad que la constituí el año pasado, pero la verdad que no tuve ningún movimiento o no hice nada. Los 2 meses se cuentan desde que yo realicé un acto de comercio propiamente tal, ¿ok? Y desde ese, por ejemplo, abrí mi página web y empecé a publicar mis productos. Ahora, ¿por qué digo que esto es un poco la teoría? Porque sin el inicio de actividades yo no puedo emitir ni boleta ni factura. Entonces, al final del día, igual es una limitante importante porque no puedo vender si obviamente no puedo facturar o no puedo emitir una boleta. Entonces, esto de los 2 meses, al final del día, creo que en la práctica se reduce bastante a un periodo mucho más acotado justamente por la necesidad de la boleta y de la factura. ¿Quiénes deben hacerlo? Todas las personas naturales o jurídicas que comiencen a realizar actividades comerciales. El trámite, la verdad es que lo dejamos acá simplemente para que ustedes lo sepan, pero la página del servicio es bastante didáctica en ese sentido. Simplemente quisimos como señalar que hay algunos documentos que sí o sí nos van a... Bueno, obviamente si, por ejemplo, constituimos una sociedad, nos van a pedir la constitución, nos van a pedir la inscripción, la publicación, etcétera, pero en lo que se refiere, tenemos que optar obviamente ahí por el régimen tributario, que lo vamos a ver a continuación, pero además hay una serie de documentos que nos van a pedir en relación al domicilio, y ahí es súper importante si es que soy dueño, si es que arriendo, si soy dueño probablemente me van a pedir la escritura, si es que arriendo el contrato de arriendo, etc. Ya, acá tratamos de hacer una pincelada porque la verdad que, claro, son muchos temas y, claro, esto da como para una charla como de un día, pero tratamos de resumirlo un poco para que al menos ustedes se queden con una noción de cuáles son los principales impuestos que podrían afectar o que afectan a un emprendimiento, ¿ok? Muchos los circunscribimos principalmente a la realidad del emprendimiento para que fuera en el fondo más atingente a la charla. Tenemos, por ejemplo, el impuesto de primera categoría, que es diría yo, uno de los impuestos más relevantes junto con el IVA. Para estos efectos, decir que el impuesto de primera categoría, ¿qué es lo que grava? La utilidad de la empresa. Obviamente el concepto es más amplio, pero para estos efectos creo que es importante que se queden con eso. La tasa es de un 27% para aquellos que estén en el régimen general o de un 25% para aquellos que estén en el régimen ProPyme general. Ahora, esta tasa disminuyó a un 12,5% hasta el año 2027 y a un 15% para el año 2028. Y ahí esperar que sigan habiendo más incentivos para las pymes y se siga rebajando esta tasa. Luego tenemos el impuesto rural complementario. Este es un impuesto que grava las rentas anuales de las personas naturales domiciliadas en Chile. Tiene una tasa progresiva que va del 0 al 40%. Se declara anualmente en el formulario 22 en abril. También vamos a hablar más adelante de los formularios, pero aquí simplemente lo dejo como lo esbozo para que lo sepan. Luego tenemos el impuesto único de segunda categoría. Este es un impuesto que grava las rentas del trabajo dependiente y afecta a personas naturales domiciliadas en Chile. Este impuesto lo retiene el empleador. También tiene una tasa progresiva que va del 0 al 40% y se retiene mensualmente. ¿Ok? Esto también es el formulario 29. Después tenemos el impuesto adicional, que en el fondo grava las rentas de fuente chilena respecto de personas o entidades sin domicilio o residencia en Chile. Luego tenemos el IVA, que me imagino que ya la mayoría conoce, que esto afecta directamente al consumidor, la venta y la prestación de servicios, pasa a 19%. El IVA se informa mensualmente en el formulario 29.
Luego tenemos las contribuciones, que afecta aquí al dueño de la propiedad, y este es un impuesto que básicamente lo que grava es la mera tenencia de la propiedad. Se calcula sobre un porcentaje del avalúo, se paga trimestralmente. Tenemos la patente, que esto es súper importante. La patente lo que grava es el ejercicio finalmente de una actividad económica dentro de la comuna. La patente varía según la comuna en la cual en el fondo yo opere, que puede ser de un 0,25 a un 0,5, se calcula sobre el capital de la sociedad y se puede pagar semestral o anual. Y por último, esto es lo que hicimos mencionar, obviamente hay más impuestos, hay impuestos verdes y otros impuestos que los pueden afectar dependiendo del rubro al que se dediquen, pero este impuesto es súper importante y creo que a veces como que se obvia un poco, y es el impuesto de timbre y estampilla. Este es un impuesto documental, meramente documental, que grava las operaciones de crédito y dinero. Aquí estamos hablando de los pagarés, de los mutuos, no así los reconocimientos de deuda. Tiene una tasa que va del 0,06% sobre las operaciones con vencimiento con un máximo de 0,8% y tiene una tasa de 0,332 respecto de las operaciones a la vista o sin fecha de vencimiento. Y ahora nos vamos ya como de lleno a lo que son los regímenes tributarios. Aquí tenemos tres. El régimen general, que este es más conocido como el régimen de las grandes empresas, pero vamos a ver que si bien es así, tampoco es tan así. Luego tenemos el régimen ProPyme, dentro del cual tenemos el ProPyme general y el ProPyme transparente, a los que voy a referirme ahora brevemente. Y luego tenemos la renta presunta, que la verdad es que la excluimos un poco de porque como no podíamos abarcar todo y en pos del tiempo, la excluimos de esta charla, pero básicamente aplica a aquellos que desarrollan actividades agrícolas, mineras o de transporte de carga o de pasajeros, ¿ya? Dentro de lo que es el régimen general, y esto lo voy a decir lo voy a decir ahora porque en el fondo aquí el foco de la presentación va a ser más que nada el régimen ProPyme, considerando que estamos hablando de emprendedores. El régimen general tiene una tasa del 27%, lleva tributación en base a contabilidad completa, aquí se llevan todos los registros de rentas empresariales, RAI, DAN, REC, SAC, que también los vamos a ver un poco más adelante. Acá los propietarios tributan en base a rentas efectivas, a retiros efectivos, es decir, solo una vez que yo retiro voy a tributar por eso, y tengo imputación parcial del crédito pagado por impuesto de primera categoría. Esta es una diferencia súper importante con el régimen ProPyme, porque acá cuando el dueño o el socio de la sociedad hace un retiro, una distribución de dividendo, no puede imputar el 100% contra sus impuestos personales el impuesto de primera categoría que pagó la sociedad. Solamente puede imputar un 65%. A diferencia, como ocurre en el régimen ProPyme, que lo voy a explicar a continuación, pero lo adelanto, en donde yo puedo imputar el 100% de mi crédito. Entonces, eso hace que este régimen sea un poco más caro. Y lo otro, a este régimen se deben acoger todos los contribuyentes cuyos ingresos del giro y capital no les permita calificarse como pyme. Es decir, no solamente es el régimen de las grandes empresas, como veremos más adelante, sino que también de todos aquellos que quizás no son grandes empresas, pero que no necesariamente cumplen el requisito de ser una pyme. Y eso también es importante y también se le puede señalar más adelante. El régimen ProPyme, lo digo bastante general porque también lo vamos a ver ahora a continuación en más profundidad, pero existen dos opciones. El ProPyme general está enfocado en la micro, pequeña y mediano contribuyente. Tiene una tasa del 25, que como les expliqué, hasta el año 2027 se disminuyó a 12,5. Los propietarios tributan en base a retiro, con imputación total del crédito. Acá puedo usar el 100% del crédito que pagó la sociedad como impuesto de primera categoría. Y acá tengo la opción de o tener contabilidad completa, igual como lo hago en el régimen general, o de tener un régimen simplificado, que aliviana bastante la carga administrativa. Y el ProPyme transparente, de nuevo, micro, pequeña y medianos contribuyentes, pero acá deben tener propietarios contribuyentes de impuestos finales. Eso es súper importante. Y este régimen se llama transparente porque al final del día la sociedad no paga impuestos de primera categoría, es decir, todo pasa directamente a los dueños, contribuyentes de impuestos finales, quienes tributan directamente con sus impuestos personales. Y este régimen en especial está pensado para que sea lo más sencillo posible, por lo tanto la contabilidad se lleva en base a caja, acá no hay contabilidad completa. ¿Qué es una pyme? ¿Cómo puedo calificar como una pyme? Y acá hay tres requisitos que tengo que cumplir. Lo primero es que el capital efectivo al momento del inicio de actividad no puede superar las 85.000 UF.
más o menos estamos hablando de 3.300 millones de pesos, que es bastante. Después tenemos el segundo requisito, y es que el promedio anual de los ingresos brutos percibidos o devengados del giro, y aquí cuando hablo del giro, en el fondo dejo aparte lo que puedan ser los ingresos extraordinarios, ganancias de capital, siempre obviamente que el giro no sea propiamente la inversión, por ejemplo, o aquellas ventas esporádicas, por ejemplo, del activo inmovilizado. Entonces aquí son ingresos brutos percibidos o devengados del giro, y que en los 3 ejercicios anteriores, aquel en que voy a, por decirlo así, cambiarme al régimen ProPyme, no hayan superado las 75.000 UF, ¿ok? Este requisito también lo tengo que cumplir para mantenerme en el régimen, eso es súper importante, y uno se puede pasar una sola vez, de hecho la ley lo permite, pero en ningún caso los ingresos pueden exceder de 85.000 UF. Otro tema súper importante también, y es una norma de control en el fondo que tiene la ley, es que yo tengo que sumar a mis ingresos los ingresos del giro, los ingresos brutos del giro, y las rentas pasivas de mis sociedades relacionadas. Y aquí esto es súper importante porque lo que busca la norma es que yo digo, ok, no puedo exceder las 75.000 UF, entonces constituyo 10 sociedades, todas cuelgan de una holding, y cada una la tengo con 10, 10, 10, y así ninguna excede a los 75.000. Acá la norma lo que busca es decir no. Si es que todas, por ejemplo, tienen o una controladora o están relacionadas con una persona en determinado porcentaje, tengo que sumar los ingresos brutos de todas y las rentas pasivas de todas. Y si eso excede las 75.000 UF en el fondo, voy a tener que cambiarme al régimen general. ¿Ok? Y lo último es que las rentas pasivas que obtiene la sociedad como ingreso, aquí estamos hablando de todo lo que es dividendo, retiro, capital inmobiliario, arriendos de inmuebles, etcétera, no deben exceder el 35% de los ingresos brutos del giro. Entonces, por eso aquí, yo diría que este punto es súper importante, porque eso hace que, por ejemplo, la mayoría de la sociedad, no la mayoría, en el fondo, todas las sociedades que se dedican 100% a la inversión, y a pesar de que no cumplen con estos requisitos anteriores, de que los ingresos superen las 75.000 UF o que el capital efectivo supere las 85.000, igual necesariamente van a caer en el régimen general. Entonces, por eso yo les decía que si bien el régimen general es el régimen de las grandes empresas, igual existen empresas más pequeñas que pueden tener la mitad de capital o de ingresos de lo que exige la norma, pero que por el simple hecho de ser sociedades de inversión no califican como PYME. Ya, yéndonos ya de frentón al ProPyme general, porque la Magdalena va a hablar de lo que es el ProPyme transparente, esta sociedad determina su resultado en base a ingresos del giro y gastos percibidos, ¿ok? Y esto es mucho más sencillo en el fondo que como ocurre con la sociedad en el régimen general. La contabilidad, como les adelanté, per se es completa, sin embargo pueden optar por llevar contabilidad en base a caja o simplificado, eso hay que informarlo entre el 1 de enero y el 30 de abril del año en que se decide ejercer la opción. La tasa al 25, con esta reducción del 12,5 hasta el 2027. Los dueños, los propietarios, tributan en base a retiros efectivos, pudiendo usar el 100% del crédito pagado por la sociedad. Al final yo les voy a mostrar un ejemplo en el fondo para que puedan entender esto. Están liberados de llevar todos los registros de rentas empresariales, con la excepción del registro SAC, que es el saldo acumulado de crédito, y este es el registro que en el fondo registra los impuestos ya pagados por la sociedad y que luego van a ser utilizados como créditos por el contribuyente de impuestos finales. Por eso es el único registro que sí o sí se tiene que conservar y hacer. PPM 0,25 sobre los ingresos brutos, y cuando estos excedan de 50.000 sube a 0,5. Ahora, respecto a aquellos contribuyentes que pueden acogerse a la tasa reducida de 12,5, estos PPM también se disminuyen a la mitad. Ya. Otras reglas ProPyme, y aquí por mencionarla, no aplica corrección monetaria de activo y pasivo, tienen la obligación de determinar un capital propio tributario mucho más sencillo. Deprecian, y esto es una gran cosa que tiene la pyme, deprecian los bienes del activo fijo en forma instantánea, al momento, en el fondo, el mismo ejercicio en que los adquieren. Entonces, es decir, cuando hablo de lo deprecian, es que lo llevan a gasto. Entonces, eso es un súper buen, no sé si incentivo, pero es un súper buen beneficio. Y lo mismo con la existencia e insumos que no se enajenen o no sean utilizados durante el ejercicio, también se permite en fondo que los puedan llevar a gasto en el mismo año de su adquisición o fabricación. Y por último, decir que, y esto también es súper importante, si se les aplica el artículo 21
que se denomina el fondo de gasto rechazado. Esta es una norma súper importante que tienen que tener harto ojo, porque lo que busca esta norma es evitar que los dueños de las sociedades se beneficien en el fondo, se beneficien de cosas de la sociedad que finalmente van a ser un gasto y de esa manera eviten pagar impuestos. Y aquí estamos, en fondo aquí entra todo lo que es, por ejemplo, como que el dueño use el auto de la sociedad para beneficio propio, o que, no sé, decida comprarse una polera con plata de la sociedad. Y aquí justamente esta norma es la que evita que se produzcan todos esos abusos. Por último, los contribuyentes que opten por contabilidad simplificada, aquí tienen como gran aliado lo que es el registro de compra y venta. De hecho, el Servicio de Impuestos Internos le hace una propuesta de renta en base a esa información. Y, por último, mencionar que tienen la obligación de llevar un libro de caja para registrar el flujo de ingreso y egreso. Aquí, un poco lo que les decía antes, las empresas que cumplan con los requisitos y que no hayan optado en el fondo a ningún otro régimen al momento de iniciar actividades quedarán por default en este régimen, ¿ok? Respecto a los contribuyentes que hayan iniciado actividades en ejercicios anteriores y que decidan cambiarse en el fondo al régimen ProPyme, van a tener que hacerlo entre el 1 de enero y el 30 de abril del año en que quieran acogerse. Existen opciones también en que el mismo servicio reclasifica, o sea, que de repente uno se eligió el ProPyme, pero en realidad no cumplía con el requisito del ProPyme y el mismo servicio automáticamente en el fondo traslada al contribuyente al régimen general, o viceversa. En el caso de que el servicio haga la reclasificación desde el general al ProPyme, ocurre en realidad de manera automática cuando los ingresos no exceden de 1.000 UF y obviamente se cumplan con los demás requisitos. Y por último acá es un ejemplo simplemente para que entiendan cómo opera el régimen ProPyme. Y acá tenemos, por ejemplo, una utilidad anual, es decir, cuando hablamos de utilidad estamos hablando de ingreso menos gasto, de 1.000 pesos, la tasa que estuvimos comentando del 12,5%, lo que me da en el fondo un impuesto de primera categoría a pagar. Aquí estamos hablando de nivel de empresa. Cuando hablo de impuesto de primera categoría es empresa. Un impuesto a pagar de 125 pesos, por lo tanto me queda un neto a distribuir a mis accionistas o socios de 875 pesos, ¿ok? Entonces aquí ya nos pasamos al mundo de los dueños. Estamos en el impuesto global complementario. Yo con cuánto me quedé de post pago de impuesto de primera categoría, me quedé con 875 pesos. Entonces ahora digo, ok, ¿cuánto tengo que pagar yo como persona natural y con cuánto me puedo quedar en definitiva? Entonces ahí lo que uno hace es que vuelve a sumar el monto pagado en el fondo a nivel de primera categoría, es decir, embrutezco la base, vuelvo a mis 1.000 y aquí aplico el tramo, que me corresponde del impuesto global complementario, que ese va de un 0 a un 40. Para efectos del ejercicio y para que fuera más sencillo, pusimos el tramo máximo, que es el 40, y en ese caso, considerando los 1.000, me da un impuesto a pagar de 400. Pero yo ya tengo mi impuesto de 125 en el fondo como crédito, que en este caso, como les expliqué, puedo usar el 100% del crédito, lo que me arroja un impuesto a pagar de 275. Es decir, pagué 125 a nivel de empresa y acá estoy pagando 275 a nivel personal. Y en total me está quedando 600 de retiro neto con una carga tributaria efectiva de un 40%. Acuérdense que aquí estamos hablando del tramo más alto del global complementario. Puede ser que aquí quizá una persona esté en el tramo exento o esté en un tramo mucho menor, pero para efectos de que fuera más sencillo el ejercicio, lo hicimos con un 40%. Y ahora dejo aquí a la Magdalena con el régimen ProPyme transparente. Sí. Bueno, el régimen ProPyme transparente es otra opción que tienen para acogerse. Como lo comentó María Jesús, hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir sí o sí para poder calificar en alguno de los regímenes ProPyme, que ya sea el general, que es el que acaba de explicar María Jesús, o el transparente, que es el que yo les voy a explicar ahora. Y con esos requisitos me refiero al límite del capital al momento de iniciar actividades, al promedio de los ingresos anuales, al tema de las rentas pasivas que no pueden superar el 35%. O sea, todos esos requisitos que comentó María Jesús también aplican en este caso, pero acá también se suma un requisito adicional que tiene que ver con la composición societaria o accionaria de la empresa que se constituyeron para estos efectos. En este caso tiene que ser una empresa que todos sus socios accionistas, dependiendo del tipo social, sean contribuyentes a efectos de impuestos finales. En el fondo tienen que ser contribuyentes de global complementario, que para el caso de las personas residentes y domiciliadas en Chile.
La mayor diferencia que tiene este régimen transparente respecto al ProPyme general es que en este caso la empresa se encuentra liberada de pagar impuestos de primera categoría, que es el impuesto de las empresas en el fondo, y en este caso la tributación afecta directamente a los propietarios. En el fondo se determina cuál fue la renta del ejercicio con el mismo ejercicio de ingresos menos gastos, ingresos percibidos menos gastos, pero en este caso, en lugar de aplicar la tasa del impuesto de primera categoría, por eso se llama transparente. En el fondo se entiende que esta renta pasa directamente a los propietarios y se aplica el impuesto global complementario dependiendo del tramo en que esté el propietario, que puede, como decía María Jesús, variar de un 0 a un 40% dependiendo del monto de la renta. Y bueno, en este caso también está la obligación de efectuar estos pagos provisionales mensuales, que son adelantos que se van haciendo mensualmente contra el impuesto anual que finalmente se paga en abril del año siguiente. Acá también las tasas van del 0,2% sobre los ingresos del giro y va subiendo después a un 0,5%, y eso también se declara en un formulario que también lo vamos a mencionar más adelante. Y para efectos de lo que les comentaba recién de asignar, porque por ejemplo, si yo tengo un solo accionista, como podría ocurrir en el caso de una sociedad por acciones, que es un tipo societario que te permite tener un solo accionista y es una de las razones por las que muchas personas usan ese tipo social. Pero ¿qué pasa si yo tengo 3 accionistas o 2 accionistas? ¿Cómo hago esta distribución si finalmente los que van a tributar son los propietarios de la empresa? Entonces, está la regla general que te dice que tienes que ir a revisar qué fue lo que se estipuló en los estatutos de la sociedad respecto a la proporción en la que se van a distribuir las utilidades que genere el desarrollo del negocio de la empresa. Y si esto tú no lo regulaste expresamente en los estatutos, hay una regla residual que en el fondo te dice que se va a repartir esta renta y por lo tanto la tributación de la misma en proporción al capital que pagó cada socio o accionista al constituir la sociedad. Y para efectos de determinar qué participación, qué porcentaje se consideran, como las declaraciones en abril del año siguiente, se considera lo vigente en el fondo al 31 de diciembre del año anterior, al cierre del ejercicio. Este régimen en este caso se está liberado también de llevar contabilidad completa, de practicar inventario, confeccionar balances, que como también lo dijo María Jesús, obviamente de repente eso tiene una carga, no solo una carga administrativa mayor, sino que también un costo adicional, porque la mayoría de los casos son cosas que se terminan externalizando y pagándole a un tercero para que las pueda hacer. No aplica la corrección monetaria de activos y pasivos. Aquí también dentro de las obligaciones que existen está la de determinar un capital propio tributario, y acá, a diferencia de lo que ocurre en el régimen general, existe una fórmula un poco más amigable y simplificada con ciertos ajustes dependiendo del nivel de ingresos que tenga la pyme. Para efectos del control de los ingresos y gastos o egresos, es necesario en aquellos casos que corresponda llevar el registro electrónico de compra y venta. Eso está establecido en la ley del IVA, salvo que no me aplique el IVA en el fondo, y en ese caso no tengo esa obligación, pero sí debo llevar un libro de ingresos y egresos en el que en el fondo voy registrando el resumen diario de todos los ingresos percibidos y devengados, así como también de los egresos o gastos que voy pagando o que adeudo. Y también está la obligación de llevar un libro de caja, que acá el único objetivo es reflejar cronológicamente el resumen diario del flujo de ingresos y egresos. Estos dos registros o libros que les menciono, que es el libro de ingresos y egresos y el libro de caja, el Servicio de Impuesto Interno normalmente emite pronunciamientos o resoluciones, más bien en este caso, que es la resolución exenta 14 del 2021 que yo cité acá, donde establece en el fondo, regula cómo tienen que confeccionar estos registros como para darle una guía al contribuyente de la forma de cumplir con esta obligación. Un tema muy relevante también en el ProPyme transparente, que se diferencia del ProPyme general, es que acá no aplica el gasto rechazado, que está cuando se realizan estos desembolsos, como ponía María Jesús el ejemplo de
no sé, que se compra el auto para el dueño o se compra ropa con la plata de la empresa y eso después se deduce como gasto para determinar su renta imponible. Acá eso no aplica. ¿Y por qué es relevante? Porque también lo voy a ver un poco más adelante, pero los gastos rechazados, además de ser rechazados en el fondo de que te dicen no lo puedes deducir para efectos de determinar cuál fue la renta que obtuviste en definitiva, también se aplica una sanción. Y esa sanción es un impuesto multa que puede ser un 40% que tú tienes que pagar respecto del monto de ese desembolso que en el fondo el servicio te está objetando. O también puede ser, si es que fue un desembolso que benefició directamente a uno de los accionistas o propietarios de la empresa, ahí la sanción es distinta porque tienes que pagar el impuesto global complementario, dependiendo del tramo en el que te encuentres, más un adicional del 10%. Entonces, por eso también María Jesús decía que es tan importante este concepto porque justamente fue establecido como una norma de control para evitar cierto abuso y por lo mismo tiene la sanción que tiene asociada es bastante gravosa. Bueno, al momento de hacer inicio de actividades, también como lo comentamos al principio de la charla, yo dentro de las cosas que tengo que hacer, más allá de rellenar un formulario, también tengo que elegir en qué régimen tributario me voy a inscribir. Muchas veces el sistema por defecto me permite, por ejemplo, en el que estamos viendo ahora, que es el ProPyme transparente, puede ser que el sistema por defecto me permita acogerme a este régimen, pero de repente los vectores que tiene el sistema del Servicio de Impuesto Interno no me permite ejercer esa opción, pero si yo considero que cumplo con los requisitos y tengo la intención de acogerme a este régimen, puedo hacer en el fondo una presentación o declaración especial al Servicio de Impuesto Interno donde hago esta solicitud de que por favor me inscriban en este régimen, que por ejemplo en el caso de sociedades de personas, como lo es una sociedad de responsabilidad limitada o las sociedades por acciones, esta opción se puede ejercer presentando una declaración que es suscrita por la sociedad, pero además tengo que acompañar una escritura pública en donde conste en el fondo que todos los accionistas, si es que hay más de uno, en el caso de las sociedades por acciones, están de acuerdo con optar por este régimen. Bueno, acá quisimos también hacer, como para hacerlo un poquito más digerible, hacer un paralelo entre los regímenes tributarios que revisamos. Obviamente, el general no lo vimos con tanto detalle porque no es el foco de esta charla, pero acá fuimos tomando distintos conceptos, los más relevantes en el fondo, para que ustedes puedan ir viendo el paralelo entre cada uno. En el caso de la contabilidad, en el régimen general es una contabilidad completa, mientras que en el ProPyme general y transparente puede ser una contabilidad simplificada. O sea, en el general se puede optar por simplificada y en el transparente es simplificada. Respecto de la base imponible, la fórmula de determinar en el fondo las rentas que obtuvo la empresa durante el año, que son finalmente las que van a pagar el impuesto correspondiente, la fórmula de cálculo del régimen general es mucho más sofisticada y considera tanto ingresos percibidos como devengados y gastos menos los gastos pagados o adeudados, mientras que en el caso del régimen ProPyme, tanto general como transparente, se consideran los ingresos percibidos del giro, lo que implica dejar fuera ciertos ingresos esporádicos, como ponía como ejemplo María Jesús, que sería la venta de un activo fijo de la empresa, eso queda fuera, y se restan todos los ingresos pagados, es decir, los gastos efectivamente en que hubo un pago. Respecto de la tasa, también hay diferencias relevantes. En el caso del régimen general, hoy día es un 27%. En el caso del ProPyme general, 25%, pero con esta reducción en el fondo transitorio hasta el 2027 del 12,5%, y que normalmente esto probablemente se va a seguir ampliando porque normalmente se está buscando en el fondo generar estas reducciones para también incentivar los emprendimientos. Y en el caso del régimen ProPyme transparente, como lo dijimos, no aplica el impuesto de primera categoría, sino que la tributación va directamente a sus socios accionistas. Respecto de la tributación de los dueños, acá también hay diferencias. En el régimen general y en el régimen ProPyme general es en base a retiro. Entonces, en la medida que yo saque plata de la empresa, voy a tributar con mi impuesto final, que es el impuesto global complementario.
que bueno, en el caso del ProPyme general tiene la gracia que se puede imputar el 100% de lo que pagó la empresa por concepto de primera categoría, mientras que en el ProPyme transparente, como hay transparencia fiscal, acá se tributa directamente por los accionistas o socios con global complementario. La integración tiene que ver con el tema del crédito, que en el régimen general es parcial porque no se puede usar el 100% como crédito del impuesto pagado por la empresa por concepto de primera categoría. En el régimen ProPyme la integración es total porque puedo usar el 100% como crédito. En el transparente no aplica porque no hay pago de impuesto de primera categoría. Y bueno, el capital propio tributario, como les decía, es una obligación que hay que determinar un capital propio tributario, y en el caso del ProPyme general y del ProPyme transparente es una fórmula más simplificada, lo que obviamente también implica una menor carga administrativa. Y en cuanto a los registros, en el caso del general hay que llevar todos los registros tributarios que establece la norma. En cambio, en el registro de ProPyme, en el caso del ProPyme general, se llevan solo ciertos registros, solo SAC en algunos casos, y en el ProPyme transparente no se lleva. Entonces, de nuevo, se nota que el ProPyme transparente al final tiene mucha menor carga administrativa que incluso respecto del ProPyme general. También queremos referirnos brevemente a ciertos incentivos, o sea, que se han ido puestos en la norma que está vigente para los emprendedores. Uno de estos incentivos es el incentivo al ahorro, que significa que si es que yo determino mi renta líquida imponible, que en el fondo es el monto sobre el cual en definitiva a mí me van a aplicar los impuestos, yo puedo reducir esta renta líquida imponible hasta en un 50% en la medida que mantenga ese monto invertido en la empresa y cumpla también con otros requisitos adicionales, como lo son que el promedio anual de ingresos no supere del giro, no exceda de las 100.000 UF, que son más o menos 3.900 millones, que es bastante, durante los 3 años anteriores, y que además los ingresos brutos del ejercicio provenientes de rentas pasivas no excedan de un 20% total. Rentas pasivas, por ejemplo, inversiones en fondos mutuos. Otro incentivo que está establecido en la normativa para el régimen ProPyme es la exención de impuesto adicional por ciertos pagos al extranjero. El impuesto adicional, como lo comentaba María Jesús al principio cuando dio como los impuestos más relevantes, es el que grava aquellas rentas de fuente chilena que obtengan personas que no tienen residencia ni domicilio tributario en Chile, es decir, para extranjeros, en términos generales. Y lo que establece esta exención es que hay ciertos pagos efectuados al exterior que van a estar exentos de este impuesto en la medida que sean por conceptos de publicidad, uso y suscripción de plataformas de servicios tecnológicos. Y esto también opera en la medida que se cumpla con un requisito adicional, que en el fondo que el promedio anual de los ingresos del giro no exceda las 100.000 UF, que son los casi 4.000 millones de pesos en los 3 años anteriores. Y por último, dentro de estos incentivos que queríamos mencionar está el acceso al financiamiento de la pyme, que establece que una empresa que financie o participe en una pyme con el objeto exclusivo de apoyar el desarrollo del negocio y del emprendimiento, o bien un proyecto de innovación tecnológica, no se considera relacionada para efectos tributarios. ¿Esto por qué es relevante? Porque puede ser que yo esté levantando un capital para que me ayude con mi negocio a seguir desarrollando mi emprendimiento, o bien por un proyecto de innovación tecnológica, y me hagan un aumento de capital o me entreguen un financiamiento que sea un monto en el fondo importante, y el hecho de que no se considera relacionado me permite excluir todo esto que yo estoy recibiendo de los cálculos que se establecen para efectos de calificar en el concepto de pyme, que son los que mencionaba María Jesús al principio. En el fondo, para estos límites de 75.000 UF, que son los 3.000 millones más o menos, todo este como levantamiento de capital o financiamiento queda excluido. Lo que sí, esto tiene todo un procedimiento regulado y de hecho tiene que tener una certificación de la Corfo para que lo tengan presente. Ya. Acá también quisimos hacer como muy general un calendario de como las obligaciones tributarias más relevantes que tienen.
Primero está la obligación mensual que va de enero a diciembre de cada año en el fondo, que es la declaración mensual del IVA o de retención en el caso, por ejemplo, de honorarios, de boletas de honorario, o los pagos provisionales mensuales, y todo eso va en un formulario que es el formulario 29, que se presenta hasta el día 12 o 20 de cada mes, dependiendo de cuál sea la situación. También hay otras obligaciones que son las declaraciones juradas, que tienen distintos momentos de vencimiento y que van muy de la mano también con el tipo de régimen al cual esté acogido la empresa, porque hay algunas declaraciones juradas que aplican solo para ciertos regímenes tributarios. Acá dejamos algunas así a modo de ejemplo, como es la declaración jurada de sueldo y remuneraciones, la honorario. Ambas vencen en marzo, por ejemplo. También muchas veces se prorrogan los vencimientos de estas declaraciones. Y está también, por ejemplo, la de balance 8 columnas, que esa vence en junio. Y esa, por ejemplo, en el caso del transparente, el régimen propio transparente, esa declaración jurada no aplica. En todo caso, el Servicio de Impuestos Internos también tiene publicado un calendario con todas las declaraciones juradas que existen y en el fondo en qué casos está la obligación de presentarla y no, y con su respectivo vencimiento. Luego, bueno, uno de los más relevantes también, como decía María Jesús, junto con el IVA, es el formulario 22, que es donde yo presento mi declaración anual de impuesto a la renta. Entonces ahí incluyo todas mis rentas del ejercicio. El formulario también tiene varios códigos distintos que hay que ir llenando, pero también el servicio siempre saca un suplemento tributario o las respectivas instrucciones donde más o menos va guiando cómo ir llenando este formulario, qué cosas hay que considerar. Por ejemplo, se tiene derecho a un crédito en específico. Todo eso tiene que ser acá considerado para efectos de determinar, en definitiva, cuál va a ser el impuesto a la renta que yo voy a tener que pagar. Esto se declara en abril respecto de las rentas del año comercial anterior. O sea, las rentas de este ejercicio 2025 se declaran en abril del 2026 y se paga el impuesto también en abril o mayo. Allí hay alguna diferencia. Y durante el año, bueno, cosas que hemos conversado, obligaciones generales como mantener los libros y registros exigidos por el Servicio de Impuesto Interno, libro de compra, libro de caja, libro de remuneraciones. Esas son obligaciones que obviamente la empresa tiene que preocuparse de estar siempre en cumplimiento, porque al final es su respaldo ante cualquier observación o fiscalización de parte del Servicio de Impuesto Interno. Otras obligaciones que existen, por ejemplo, si es que yo voy a modificar el capital de mi sociedad porque voy a hacerle un aumento o quiero que ingrese un nuevo socio accionista, quiero hacer un cambio en la administración, todos estos cambios que uno hace tienen que ser informados al Servicio de Impuesto Interno para que el Servicio de Impuesto Interno pueda tener actualizada la información en su sistema. Al igual que en el caso del inicio de actividades, también el plazo que se establece para esto es de 2 meses desde la modificación, en algunos con ciertas precisiones, porque en algunos casos, en el caso de sociedades, por ejemplo, una sociedad por acción o una sociedad de responsabilidad limitada, si tú haces un aumento de capital, no solo tienes la obligación de generar una escritura donde conste este acuerdo de los socios accionistas modificando el capital, sino que también tú tienes que inscribir en el registro de comercio un extracto, en el fondo un resumen de esa escritura y publicarlo también en el diario oficial. Entonces, en esos casos, este plazo de 2 meses que te da el servicio para poder informar esta modificación se cuenta desde la fecha en que quedó inscrita esta modificación en el registro de comercio. Y es importante porque, como todo incumplimiento, tiene una multa asociada que, bueno, de acuerdo a lo que establece la ley, esta multa puede ir de una UTM, que son más o menos 68.000 pesos hoy día, a una UTA, una unidad tributaria anual, que hoy día está más o menos en 800 y tantos mil pesos. En la práctica, normalmente, cuando uno informa fuera de plazo, la multa te la genera directamente el sistema, y suele ser una UTM y se aplica una condonación que en lo general termina fluctuando entre 20.000 y 30.000 pesos. Pero podría ser hasta una UTA. Yo personalmente nunca lo he visto que sea de esa magnitud, pero es bueno que lo sepan para evitar estar pagando multa innecesariamente. Y también
así como cuando inicio actividades tengo que informar sobre los servicios de impuestos internos, cuando hago un término de giro también tengo la obligación de dar aviso de que estoy terminando mis actividades, que estoy dejando de desarrollar mis actividades al servicio de impuestos internos. Acá tengo también un plazo de 2 meses desde la fecha en que puse término a mi giro y a mis actividades. Hay que acompañar una serie de antecedentes, dentro de los cuales está el balance de término de giro, que en el fondo es para mostrar ya mi última actividad, porque esta también es la última instancia que tiene el Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar y cobrar cualquier impuesto que no haya sido pagado por la empresa. Entonces, por lo mismo, la ley otorga un plazo de 6 meses al Servicio de Impuestos Internos para revisar esta solicitud o presentación del término de giro, y en el cual obviamente puede tener alguna observación. De hecho, es súper importante que antes de presentar el término de giro uno se preocupe de tener todo en regla, de no tener alguna declaración observada o algún tema pendiente a nivel del Servicio de Impuestos Internos, porque obviamente si presento el término de giro eso va a saltar y no voy a poder hacerlo hasta que tenga resuelto ese tema. Y acá, si es que transcurren los 6 meses y el servicio no se pronuncia, se entiende que la declaración de término de giro fue aceptada, entonces yo voy a tener mi certificado de término de giro. Ya. Respecto a la emisión de documentos tributarios, acá también hicimos solamente una pincelada muy genérica de los principales documentos, pero para que sepan más o menos para qué sirve cada uno, están las boletas o facturas electrónicas. La principal diferencia es que en el caso de las boletas, ese es el documento tributario que se emite a los consumidores finales, que son personas naturales que no recuperan IVA, entonces no hay un tema de crédito fiscal, a diferencia de lo que ocurre en el caso de la factura. También está el uso de notas de crédito, que eso se usa para, por ejemplo, me equivoqué en el cobro, estoy haciendo un descuento o una devolución de un producto, que el cliente vino, me devolvió el producto, entonces tengo que emitir una nota de crédito que tiene que estar necesariamente vinculada a la boleta o factura en el fondo que yo le había emitido a ese cliente por esa venta o esa prestación de servicio. También está el uso de las notas de débito, que acá es el caso contrario, en el fondo, cuando quiero cobrar algún interés o cobro adicional, y también tiene que estar vinculado a una boleta o factura original. Y respecto de, me imagino que muchas veces pasa que se cometen errores al emitir los documentos. Entonces, por ejemplo, me equivoqué al indicar el RUT, y en ese caso la posibilidad que tengo es anular la factura o la boleta y emitir una nota de crédito y luego volver a emitir una factura nueva con los datos que corresponden. Ya. Acá también quisimos hacer como pensando en errores que hemos escuchado que comúnmente se cometen por parte de los emprendedores, obviamente por desconocimiento, porque no necesariamente el Servicio de Impuesto Interno otorga todas las herramientas para que uno pueda estar al día. Un error muy común es el tema de la declaración de inicio de actividades. Es súper importante tener esa situación regularizada en el Servicio de Impuesto Interno para poder empezar a desarrollar una actividad, porque si bien la ley otorga los 2 meses, como decía María Jesús, evidentemente eso no va tan de la mano con el desarrollo efectivo de la actividad, porque si yo empiezo a operar y necesito empezar a emitir documentos tributarios, evidentemente tengo que haber realizado este trámite. Entonces es súper importante que eso lo tengan presente. También un error frecuente es elegir un régimen tributario inadecuado justamente por no entender bien cuáles son las diferencias entre acogerse a uno u otro régimen, que finalmente son todas las diferencias que nosotras fuimos repasando, las principales a lo largo de esta presentación. Pero como ven, es súper relevante elegir de manera correcta el régimen, porque ya, o sea, lo principal ya en el caso entre un general y un ProPyme general, tienes una diferencia muy grande respecto al impuesto que paga la empresa, que va, en el caso del general, un 27%, en el caso del ProPyme general está con esta reducción transitoria del 12,5%, o sea, eso ya te genera una gran diferencia, también menor carga administrativa, porque tienes menores obligaciones, el tema de la contabilidad simplificada, o sea, todas esas cosas son súper relevantes. Otro
error que se suele cometer es el no respaldar los gastos adecuadamente o deducir gastos que no proceden, y esto en el fondo lo vinculamos con el tema del gasto rechazado, que en el caso del PROPYME general puede implicar una sanción que no es menor. Entonces también es súper importante ser consciente de tener los respaldos correspondientes, ver que efectivamente el gasto que voy a deducir para determinar en definitiva mi renta anual se corresponde con el desarrollo de mi negocio y no estoy incluyendo cosas que no tienen nada que ver porque me puedo exponer a sanciones. Y bueno, obviamente un error que se da mucho también es no cumplir con los plazos de declaración. Entonces eso genera ciertas observaciones en la página del Servicio de Impuestos Internos, te terminan bloqueando la emisión de documentos, y te genera una serie de problemas ya más prácticos que de repente te pueden trabar mucho el negocio y tienen una carga tanto psicológica como monetaria que se puede evitar si es que uno se ordena y tiene bien claro cuáles son sus obligaciones, cuáles son los plazos asociados y así intentar estar siempre lo más al día posible y evitar todos esos problemas. Acá lo dejamos solo a modo ilustrativo respecto de sanciones asociadas a incumplimientos en la emisión de ciertos documentos tributarios. No voy a leer todo lo que está en este esquema, pero entiendo que les van a compartir la presentación, así que van a poder verlo en mayor detalle. Pero existen sanciones también vinculadas a la emisión de documentos. Por ejemplo, si es que no emitiste un documento tributario cuando debiste hacerlo, hay multas, en algunos casos, o sea, puede ir hasta el 500% del valor de la operación. O sea, son multas muy gravosas. Por lo tanto, es muy importante que también tengan presente que la no emisión o la emisión incorrecta o emitir, por ejemplo, menos boletas de las que corresponden, pueden tener sanciones que son bastante importantes y una carga económica adicional. Nosotras ya, bueno, eso es lo que teníamos preparado para hoy día con María Jesús. La idea ahora entiendo que es que nos vayan indicando qué preguntas tienen y así nosotros podemos ir resolviendo las dudas, ojalá lo mayor posible. Sí, yo entiendo que hay una pregunta solamente que es Claudia, que dice: hola, estoy postulando al Capital Abeja con un proyecto de dar talleres de manualidades por vía online. ¿Qué tipo de impuesto o patente debo pagar? No sé si respondo yo, si queréis, Mane, y me complementas, pero en el fondo acá la pregunta es un poco amplia porque todo va a depender y esto es un poco lo que vimos al principio, si el servicio finalmente lo ofrece una persona natural, si es que se va a constituir una sociedad. Obviamente que, a ver, si es una persona natural, debiese pagar de todas formas impuesto rural complementario, debiese emitirse en el fondo una boleta. Si se trata de una sociedad, debiese emitirse también una boleta, considerando que obviamente el consumidor final no va a ser una empresa, ahí debería pagarse impuesto de primera categoría. O sea, la verdad es que, claro, va un poco más como que necesita un poco más de información, yo creo, que para dar una respuesta un poco más completa. Probablemente aplique IVA, hay que ver específicamente el tipo de servicio que se va a ofrecer para ver si es que se graba o no con patente municipal. Creo que es un poco más amplio. No sé si habré podido dar respuesta, Mani, si tú queréis complementar algo, pero... No sé, creo que, claro, necesitaríamos un poquito más de información para una pero un poco, si ustedes se van como, considerando que les van a compartir la presentación y se van a la parte donde dice principales impuestos, yo creo que eso igual les permite tener una pincelada un poco, porque como esto al final del día es como el gusto del consumidor. Hay millones de alternativas, puede ser como persona natural, puede ser persona natural con giro, puede ser una sociedad, puede ser que hay múltiples tipos societarios en el fondo, y dependiendo del tipo, dependiendo de la actividad específica, dependiendo de muchas variables, en el fondo pueden ser uno u otro impuesto. Yo creo que quizás como un buen punto de partida es ver la diapositiva que se llama como principales impuestos, y en base un poco a lo que yo les comentaba, ir ahí haciéndose una pincelada más o menos de los impuestos que le diesen o no pagar según el tipo de emprendimiento que tienen. Creo que eso sería un buen punto de partida. María Jesús, Magdalena, mira, efectivamente salió solamente una pregunta. Hay otras preguntas que son más que nada si quedaba
esta charla grabada sí queda grabada en la sección de videos para que no tengan ahí el problema. Y el material se les comparte una vez que contesten esa encuesta que aparece ahí en el chat, porque ahí también nosotros aprovechamos de levantar qué otras temáticas importantes son para los usuarios y los emprendedores. Está eso y bueno, más que nada por el tiempo también agradecerles, oye, María Jesús y Magdalena, por la relatoría. De verdad que estos son temas que son súper interesantes y que si bien son como tediosos, son como un poco más Sí, densos, tratamos de hacerlo un poco más aterrizado, pero generalmente son... siempre son secas, siempre hemos tenido muy buenos comentarios de las relatorías que ustedes hacen, así que muchas gracias porque también lo hacen como muy ameno, entonces creo que eso no es menor. Mira, me aparecieron dos preguntas y una, Daniela, me interesa saber la documentación de término de giro, y John Cancio dice que escuché que el régimen es más cómodo del régimen contable completo. Ya. Son como las únicas dos Sobre esa preguntas. yo tengo una pyme con régimen contable completo, escuché que el régimen más cómodo, no sé muy bien a dónde va la pregunta, pero en el fondo el pyme tiene la opción, a ver, per se puede llevar contabilidad completa, ¿ok? Y él puede optar por llevar contabilidad simplificada. La simplificada es más simple en el fondo que la completa, por algo su nombre en el fondo, y es mucho más liviana. No sé si la pregunta va por ahí. Mira, ahí aparece otra pregunta. Lo otro que le quería comentar a la gente, porque hay muchas que han preguntado también si hacen asesorías personalizadas. Nosotros la relación y el convenio que tenemos es que ustedes pueden escribir a probono.cl y en el correo indicar la solicitud que tienen y ahí los pueden asesorar para que no se les olvide eso. Chiquillas, miren, Diego Gallardo indica, yo cuando hice mi primera declaración me sorprendí porque no había sacado dinero, pagué menos impuestos. ¿No hay problema si decido dejar siempre el dinero dentro de la cuenta? No hay problema, no hay problema. Es una decisión personal. Y de hecho, también lo comentamos con la Magdalena, no sé en qué régimen está, pero asumiendo, por ejemplo, que estuviera en el ProPyme general, hay incluso un incentivo a dejar, entre comillas, la plata reinvertida en la sociedad, y eso permite incluso disminuir un 50% la renta líquida imponible. Entonces, claro, que es el punto respecto del cual se paga el impuesto de primera categoría. Claro, entonces no hay problema si la quiere dejar ahí, y de hecho, como entre comillas, salvo que se esté en el régimen ProPyme transparente, en donde ahí, como les decíamos, todo pasa directamente al socio. Ahí da lo mismo si uno saca o no saca, porque igual va a llegar al socio. Ya pagaste el impuesto final en el fondo. Claro, en cambio, cuando estamos hablando del régimen ProPyme general, ahí sí hace una diferencia porque uno tributa en base a renta efectiva. Si distribuyo, pago; si no distribuyo, no pago. Ah, súper, súper. Ya, pues yo creo que con eso ya tenemos, y en honor al tiempo también, ya sus agendas. Les agradecemos como siempre el que nos hayan acompañado, que nos hayan apoyado nuevamente en esta charla y relatoría así colaborativa. Así que a la gente que se conectó, muchas gracias también por estar ahí atentos. Recuerden contestar la encuesta para que les podamos enviar el material, y además recordarles que las charlas quedan grabadas para que no tengan ahí la duda y la puedan repetir y tratar de entender un poco más. Cualquier otra duda en términos de asesoría, pueden ingresar a la página de probono.cl y ahí ingresar su solicitud para que el equipo pueda asesorarlo, dado que tienen este convenio colaborativo con nosotros. Recordarles también a la gente que sigan las redes sociales de Banco Estado Emprende y Crece Mujer, y acuérdense que tienen hasta el 31 de agosto para postular a nuestra versión número 21 del premio Emprende, 4 categorías, 4 premios, premios nacionales, regionales, Startup STEM y Impacto Verde. Así que muchas gracias, gracias Magdalena, gracias María Jesús, y que tengan buen fin de semana. Igualmente, gracias. Chao.